Cerca del núcleo de población de la Musara, en la llanura conocida como el Pla de la Mata, existe un montículo. En concreto, está en el cruce de Arbolí y La Febró. Aunque pueda parecer un lugar de escaso valor, reunía buenas condiciones para la vida. Estaba en un importante cruce de caminos a una altura privilegiada. Cronológicamente, estamos entre el 925 y 825 años antes de Cristo. En concreto, nos retrotraemos a la Edad de Bronce, lo que se conoce como el Bronce Final. Entonces, un grupo vivió en una veintena de casas rodeadas por un muro. Subsistieron gracias a la ganadería, la incipiente agricultura y la recogida de frutos. Y sí, tenían agua. Por el oeste, había un curso de agua en la rasa dels Descarregadors. Por el sur, a solo 100 metros de la población, se encontraba el caudal de la Font de la Padua. Permanecieron aquí entre 2 y 3 generaciones en viviendas de 15 metros de superficie. Sus primitivas casas se dividían entre el hogar y un depósito de provisiones. Finalmente, abandonaron el asentamiento por motivos que desconocemos. Sin embargo, fue utilizado por otros grupos, poniendo en evidencia su valor estratégico. La primera persona en estudiar el yacimiento fue Salvador Vilaseca, quien catalogó en los años 50 más de 200 establecimientos primitivos en las montañas de Prades. En definitiva, podemos considerar este como uno de los orígenes en la historia de la Musara. Eso sí, el pueblo como tal empezó a caminar años más tarde. De procedencia árabe, el nombre del pueblo alberga pistas de su paradero. El sacerdote Miguel Asín Palacios sugirió que significaba lugar destinado a marchas. Eran tiempos de ocupación islámica, años en los que la majestuosa fortaleza de Siurana dominaba el territorio. Sin embargo, el recinto amurallado tenía un problema. Las características de su abrupto territorio dificultaban los ejercicios ecuestres de las tropas. Mira por dónde, a poca distancia existía un espacio libre de obstáculos. Ese lugar era la Musara. De acuerdo con esta teoría, los soldados que frecuentaron sus campos debieron haberla bautizado tal y como la conocemos. Así se crearon las primeras comunidades. Los primeros habitantes debieron ser autóctonos con visión de negocio. Vieron en el paso de las tropas una oportunidad, ofrecer cobijo y alimentos a cambio de dinero. La documentación pone fecha al origen de la Musara. Podría plantearse o bien el inicio del pueblo o bien el de las primeras comunidades en el siglo XII. Pocos años atrás, en 1154, Siurana cayó en manos cristianas gracias a Bertrand de Castellet. Se puso fin, de esta manera, al último reino musulmán de Cataluña. En concreto, el origen de la Musara estaría en 1173. Lo sabemos gracias a una carta de población de Alfonso I de Aragón enviada al arzobispo de Tarragona. Ahora bien, no se refería a la existencia de un asentamiento como tal, sino al espacio geográfico que hoy en día asociamos al antiguo término municipal de la Musara. En 1194, 21 años después, se cita por primera vez la parroquia de San Salvador en una bula papal a Celestino III. Puede leerse en latín Ecclesiam de Almocara. Esta información, que puede consultarse en el Archivo Histórico Diocesano de Tarragona, apuntaría a que la Musara como tal tendría su origen a finales de siglo. Conviene recordar que la iglesia no existe como tal desde hace 900 años. La bula papal de 1173 cita al templo medieval que sirvió como base a San Salvador.
Una de las dificultades insalvables que existen a la hora de reconstruir la historia de la Musara está en la pérdida del archivo municipal, robado por transeúntes en 1939. El censo de Floridablanca de 1787 asigna 223 habitantes al pueblo. De acuerdo con este recuento, 16 son labradores propietarios, 20 jornaleros y uno de ellos artesano. Si sumamos a los menores de 16 años, había 44 niños y 55 niñas, así que la mitad de la población, el 44%, era muy joven. En plena edad, había 46 hombres y 44 mujeres. Solo unos años más adelante, en 1830, los habitantes descienden hasta 84. Tiene sentido, pues entre el siglo XVIII y el XIX hubo un buen número de conflictos bélicos. Esto no quiere decir que la guerra llegara a un municipio tan remoto, pero con toda probabilidad se reclutaron a hombres para el frente. He aquí la razón de cambio. En el nuevo siglo empieza el éxodo de la Musara. Los habitantes censados en 1920 eran 169, cayendo a 95 en 1930 y a 88 en 1936, justo después de la Guerra Civil. La caída se detuvo en 1940, cuando se registró un incremento de 6 individuos. Un documento examinado por Amigo establece que en la década quedaban 63 personas. A esta cantidad debemos sumar la profesora, Pura, y el número de niños, al parecer desconocido según la documentación. Así, aguantaban 33 hombres y 31 mujeres. Casi todos vivían en el pueblo, 55 de los 63 musarengs. Además, había 4 masías habitadas. Entre ellas Masabelló, que albergó a los últimos habitantes. La documentación menciona la existencia de un racionamiento de alimentos, que duraría hasta 1952. En agosto de 1947, preveía racionarlos para 5 niños y 66 adultos. ¿Qué hay de los animales? En 1946 se contaban 147 cabezas de lana, 53 cabras y 12 mulas. También había un asno y un caballo, aunque este último pertenecía a Reus, no sabemos a quién. Por una parte, el número 1826 de Reus Diari del año 1987 revela que 3 hijos de la Musara perdieron la vida luchando en el frente republicano. Son los siguientes: Ángel Agustín Juan Pere, María Torró Millares, Salvador Magrané Juan Pere. Por otra parte, 2 personas fueron represaliadas, José Rius Joan Pere y Pere Rius Oliver. El primero estuvo 10 semanas en la cárcel, mientras que el segundo 21 años. Tanto uno como el otro pasaron por un consejo de guerra. El caso de Pere Rius es el más triste. Cuando salió de la prisión de Reus, en 1960, tenía más de 50 años. Esto llama la atención porque fue puesto en libertad cuando ya no quedaba nadie en la Musara. De todas maneras, tanto Josep como Pere Rius vivían en Vilaplana. Anton Agusténch, uno de los últimos habitantes, contaba que en la guerra hubo 2 heridos. No hace falta irse muy lejos, él mismo fue lastimado en el frente del Ebro. Como puede verse, los conflictos no transformaron la historia de la Musara gracias a que era un municipio más o menos remoto. Algo bueno debía tener lo malo. El padrón de 1950 indica que quedan 15 casas en la calle Mayor y 16 masías, la suma total de habitantes asciende a 66. Sin embargo, se pierden 36 vecinos desde 1936.
Entre 1936 y 1955, la Musara pierde 52 habitantes, más de la mitad de su población. Quedaban 36 vecinos, pero el éxodo se consumaría aquella misma década. El declive total se produjo en el último semestre de 1959. Ya entrada la década de los 60, las casas presentaron signos evidentes de abandono e, incluso, hundimientos. Era el final de la historia de la Musara. Franco puso fin a su término municipal cuando firmó el decreto 366/1961 de 16 de febrero de 1961. A partir de aquel momento, la Musara formaba parte de Vilaplana. Precisamente Vilaplana, seguida por Reus, fue el municipio que más musarencs acogió, un total de 21 vecinos. Así, los vecinos permanecieron en ambientes agrícolas. Tampoco renegaron de la tierra en lo laboral. En sus destinos trabajaron en masías y abrieron pequeños negocios. Desde luego, desestimaron trabajar en la industria. La Musara ya no está despoblada. Construido en el año 1989, el nuevo refugio está abierto todos los días del año y establece un mínimo de población en la zona. A sus guardas se suman los innumerables senderistas, escaladores y turistas que visitan la sierra. No se trata del pueblo fantasma que nos intentan vender. Además, existen innumerables eventos cuyo escenario es el pueblo. Uno de los veteranos es el Musart, el festival de poesía antes llamado la Lluna de la Musara. Sigue organizándose igualmente la Plec de Sardanés, cuya primera edición fue en 1928. Como su propio nombre indica, es un acto festivo celebrado a ritmo de sardana. Aparte, podemos mencionar la veterana marcha senderista Reus Prades Reus. En el itinerario de regreso a la capital del Baix-Camp, su camino pasa por Les Tosques. Por lo tanto, la historia de la Musara se sigue escribiendo. La duda que muchos nos planteamos entonces es: si este es el presente, ¿cuál será su futuro? Cuando uno se acerca al municipio observa con tristeza que solo va a peor. Cada vez queda menos de lo que un día fue, así que el futuro no parece esperanzador. A pesar de que haya pocos motivos para ilusionarse, lo cierto es que la Musara sigue despertando interés. ¿Solo hace falta el bullicio de los fines de semana? No creo equivocarme afirmando que este interés podría canalizarse económicamente. ¿A quién no le gustaría un centro de interpretación de la Musara? Podrían restaurarse los edificios que están en mejoras condiciones. Evidentemente, la iglesia de San Salvador, el Salet de les Airasses o incluso Cael Estudiant. De esta manera, se aprovecharía para ahuyentar el turismo esotérico, a menudo poco respetuoso no solo con el entorno, sino también con la memoria del pueblo. ¿Dónde está el problema? En que el ayuntamiento de Vilaplana carece del músculo económico con que hacer frente a este proyecto. Por eso, es importante la declaración de parque natural. Esta demanda, que se puso encima de la mesa por primera vez en 1976, desbloquearía medios con los que proteger la zona. ¿Cuándo será demasiado tarde? Hasta entonces, poco más podemos hacer que recordar la historia de la Musara. ¿Quién sabe? Quizá llega el día en que me veo obligado a corregir. La Musara Piedra del Seix es uno de los destinos más misteriosos y fascinantes de España. Ubicada en la provincia de Tarragona, esta localidad abandonada es conocida por albergar una serie de secretos ocultos que han cautivado la imaginación de locales y turistas por igual.
Uno de estos secretos es la famosa leyenda del Pozo de los Deseos. Según cuentan, aquellos que se aventuran a arrojar una moneda en este pozo obtienen el cumplimiento de sus deseos más profundos. Este lugar ha atraído a numerosos visitantes en busca de buena suerte y fortuna. Además de esta leyenda, la Musara Piedra del Seis también tiene una historia rica en avistamientos inexplicables y fenómenos paranormales. Numerosos testigos han asegurado ver luces extrañas en el cielo, escuchar extraños ruidos en la noche y sentir una presencia inexplicable en ciertas áreas del pueblo abandonado. Explorar los antiguos edificios y calles de la Musara Piedra del Seis es una experiencia única. Las casas derruidas y las calles cubiertas por la vegetación han creado un ambiente surrealista que transporta a los visitantes a otra época. Este lugar ha despertado el interés de investigadores de lo paranormal y ha sido objeto de numerosos documentales y expediciones para desvelar los misterios que allí se esconden. Si eres amante de lo desconocido y de los destinos inusuales, la Musara Piedra del Seis definitivamente debe estar en tu lista de lugares por visitar. Recuerda llevar contigo una moneda para lanzar al Pozo de los Deseos y prepárate para adentrarte en un mundo lleno de secretos y misterios por descubrir. Dale like, suscríbete y dale a la campanita para avisarte cuando suba nuevo contenido.